en las dos herramientas que grabamos. Perfecto. Todo parece estar en orden. Bien. A ver, un segundito. Bueno. La clase anterior estuvimos hablando acerca de... ¿cómo se llama? Decepciones. Fue lo último que vimos. Así que hoy arrancamos directamente con conceptos avanzados, que es darle un redondeo a algunos temitas que quedaban ahí dando vueltas de lo que es el lenguaje en sí y que fueron por ahí algunas evoluciones o cambios que se fueron introduciendo con las nuevas versiones de Ruby. Antes de avanzar les quería preguntar cómo vienen con las prácticas, si están consultando, si están pudiendo avanzar, si tienen dudas. ¿Cómo vienen? Venían bastante accesibles en pasado. El día del 11 de la última fueron complicados. Bien, se complicó la cosa. ¿Con qué? ¿Con los mixing se complicó la cosa? Bueno, pero en realidad, a ver, no es... La idea es empezar a ver cómo funcionan y para qué sirven, que encuentren una respuesta justamente a partir de los ejemplos. Eh, pero pregunten, los ayudantes están para darles una mano, nosotros, bueno, yo también, yo por ahí me relajo un poco en el foro para que, bueno, la participación sea también incluso entre ustedes, que opinen, que se saquen dudas y que eh, puedan entre todos tirar problemas que por ahí a alguno se le ocurre como una problemática y que otro por ahí ni pensó que era un problema. Así que, nada. Son cosas que son parte del lenguaje, que son herramientas y que deberían ser más una ayuda que un problema, así que espero que lo empiecen a ver como una ayuda, como un facilitador los mixing, no como un problema. Eh, Bien, vamos a arrancar. Bueno, si usen más el foro, pregunten más. Yo vi que estaban preguntando algunas cosas con los mixing y me di cuenta, pero bueno, también empiezan a aparecer estos temas de cómo se requieren o incluyen, digamos, las librerías, porque uno por ahí tiene que definir una determinada funcionalidad y la tiene que incluir y empiezan a, bueno, entrar en juego la programación realmente práctica, porque bueno, no es lo mismo los ejemplos que uno va dando que cuando uno se sienta y empieza a codificar, ¿no? Justamente ahí es donde aparecen la mayor cantidad de dudas y acá estamos nosotros para darles una mano. Bien, primero vamos a hablar un poquitito de los tipos de estándar dentro de lo que son los conceptos avanzados. Entonces, eh, un poquitito ya vimos, porque ya estuvimos usando los números, y para eso es interesante hablar un poco acerca de qué tipos de números maneja el lenguaje. Entonces, bueno, tenemos los enteros, tenemos los puntos flotantes, tenemos los racionales, tenemos los complejos como números, ¿no? Y había una particularidad que sucedía antes de Ruby 2.4, después lo han cambiado, que es que los enteros se manejaban con dos tipos. Y había una suerte de transformación de los números de una clase a otra cuando se pasaba determinado rango. Cuando uno atravesaba una línea se transformaba de una clase en otra. Una cosa medio extraña y por ahí no tan elegante y que ahora bueno ya funciona bien y todo es su clase de integer. Pero antes la versión perdón, 2.4 los enteros se manejaban internamente como fixed nums en el rango de menos 2 a la 30 hasta 2 a la 30. O dependiendo bueno, de la arquitectura, ¿no? 2 a la, menos 2 a la 62 a 2 a la 62.
y fuera de ese rango utilizaba bignum. O sea, cuando yo me iba al número siguiente de 2 a la 30 menos 1 más 1, o sea, cuando iba al 2 a la 30, ya el tipo de clase del objeto no era la misma. De un elemento, cuando pasabas la línea ya eras de otra clase. Una cosa medio extraña. Bueno, y a partir de ruidos 4, bueno, ya todo es un integer y funciona. Y algo también tenemos que tener en cuenta es que si tenemos dos strings, el string 1 más el string 2 nos devuelve el string 12, no es que suma strings. Una pavada, pero bueno, aclararlo. Bueno, entonces, ¿cómo interactúan entre sí? Bueno, y acá esto es algo más de conceptos, podríamos decir, porque es como el lenguaje transforma en otro tipo a partir de los operandos, ¿no? Entonces, acá lo que estamos viendo es que, bueno, el 1 más el 2, siendo los dos enteros, nos devuelve el 3 entero. Sumar un entero más, en este caso un flotante, sería obtener un flotante. Un flotante más un entero es lo mismo que un entero más un flotante. Un flotante más un complejo me devuelve un complejo. Un entero más un racional me devuelve un racional. Y un flotante más un racional me devuelve también un flotante. Bien, cuando es como que siempre se va al de mayor precisión, digamos, de alguna forma. Pero también pasa cuando dividimos que no tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones, porque bueno, si tenemos la famosa división de dos enteros, uno esperaría que dé 0,5 y no sucede porque la división de dos enteros devuelve un entero. Si los informáticos somos así de tosudos y de cuadrados y de estructurados. Mientras que cuando tenemos ya un flotante dividido por un entero me devuelve un flotante, o un entero por un flotante me devuelve un flotante, pero si son dos enteros devuelve un entero. Ahora, lo interesante es ver qué pasa si yo requiero una librería que se llama MathN. Vamos a ver esa pruebita. Ahora yo voy a abrir una consola que está escondida. Acá está. Si hago 1 dividido 2, me devuelve 0. Si hago 1.0 dividido 2, me da 0.5. Si hago 1 dividido racional de 2 tercios. Ay, qué tonto. ¿Por qué me da esto? ¿Qué estoy haciendo mal? Ah, qué tonto. Sí, ya sé que estoy haciendo. Ahí está. Estaba escribiendo mal rational. Bueno, me devuelve un rational. Quise poner ese ejemplo y me fui a la miércoles. Había puesto mal acá así. Por eso estaba mal. 2 dividido 3 me daba 0. Entonces me quedaba 1 dividido 0 y me daba 0 division. Bueno, perdón. Puse en vez de una coma una barra. Bueno, entonces, ¿dónde entra en juego esta librería MathN? Bueno, fíjense qué pasa. 1 dividido 2 de vuelta me devuelve 0. Ahora, ¿qué pasa si yo requiero MathN? MathN. Primal. ¿Qué estoy haciendo mal, che? A ver, ya veo que en este ejemplo require MathN Ruby. No, es MathN 2.4. A ver, vamos a ver si hago esto. rvm list versions. A ver, vamos a poner mkdir barra tmp prueba. Revem local 2 44.
RB. Ahí está. No, es un tema que evidentemente está deprecate y ya debe ser algo que después tengo que mirar bien cómo es. Ahora lo miramos. Bueno, quiero que lo vean acá. Yo si entro a la consola, estoy en Ruby 2.4 acá. Hago 1 divido 2, me devuelve esto, yo requiero más n y cuando hago esto me devuelve un rational, ¿sí? Me cambia el comportamiento de cómo es la división. Ahora en la versión 2.6 evidentemente esto no está más, esto, más n está en la 2.4, pero evidentemente esto está deprecate, así que algo ha cambiado y ahora es una librería aparte. No es más de la parte estándar. O sea, me imagino que si yo acá hago un rvm local versions local 263 y rb require más n no está, pero si hago un bundle, perdón, un gem install, a ver, más n, ahora sí. Sí, son cosas que con la evolución del lenguaje las van sacando de librerías externas y en esta versión no está, entonces por eso la tuve que instalar para tenerla. Perdón, es que el mundo cambia y uno se queda anclado. Difícil actualizarse. Pero bueno, lo que quería mostrarles de esto es que cuando uno requiere más n, cambia el comportamiento de cómo funciona la edición, o sea que podríamos no perder la precisión usando más n. Nada, interesante para tenerlo en cuenta. String seal encoding. Bueno, a partir de Ruby 1.9 cada string tiene asociada una codificación. Y yo siempre soy en cualquier lenguaje que por ahí, cuando estoy explicando cualquier lenguaje, sea C o sea Ruby, hablo de las codificaciones de caracteres. Entonces, ¿saben más o menos de qué se trata las codificaciones de caracteres? ¿Saben lo que es el encoding? ¿Y qué sería el character set? Porque bueno, lo que estamos diciendo, sí, claramente es el set de caracteres con el que trabajo. Pero bueno, ¿qué es el set de caracteres? ¿A qué llamamos set de caracteres? Bien. ¿Y eso cómo? A ver, ¿qué set de caracteres conocen? ASCII Morse. Bien, el ASCII parece el más conocido. Acá mencionan UTF-8. Bueno, lo cierto es que todo esto tiene una historia bastante, digamos, arraigada a lo que es digamos, la problemática de lo que sucede con la internacionalización, ¿no? Nosotros, digamos, siendo latinos, de alguna forma el alfabeto del ASCII casi que nos servía, al menos el ASCII extendido ya sí nos servía porque teníamos los acentos, entonces con el ASCII de 128, con 128 caracteres, que usaba 7 bits, digamos, no se consideraban algunos caracteres especiales que después se extendieron e incluyeron la ñ, la a acentuada, bueno, las letras nuestras acentuadas básicamente. También estaba la C con la casita abajo que usan los franceses y los portugueses. Bueno, digamos, unos símbolos más latinos estaban. El problema fue que después, bueno, también quedaba toda la parte occidental con los idiomas que se hablan en otros países, tipo el árabe, tipo el japonés, el chino, bueno, todo ese tipo de caracteres no estaba contemplado.
Entonces los set de caracteres hablan de eso, ¿no? Tablas de caracteres tipo la ASCII que a veces no alcanza con 8 bits para representarla. Entonces, bueno, surgen otros diferentes. También hay algunos que no fueron tan conocidos, por lo menos por ustedes, que son más actuales que yo. Como es el caso del EBCDIC o algunos otros formatos que se usaban dentro de los mainframes o de, bueno, supercomputadoras. Entonces, supercomputadoras que ahora son una porquería, ¿no? Supercomputadoras hace 40 años atrás. La cuestión es que esto de las codificaciones de caracteres terminan siendo problemas que a la larga, digamos, siguen estando tan vigentes como antes y que se fueron transformando en problemas más que nada que eran comerciales en algún momento, en problemas más de inclusión, si queremos. Entonces, lo cierto es que las aplicaciones, los sistemas operativos, al menos hoy vienen con distintos set de caracteres. Cuando uno instala Windows, termina manejándose con ISO 88591 o no sé cómo que lo llama, algo occidental. Y la cuestión es que en los Linux se suele ver más el UTF-8, que también está el UTF-16. Bueno, hay varios set de caracteres, son muchísimos. Y es tan importante este concepto porque no hay una forma de pasar de... O sea, se puede pasar de un set de caracteres a otro. Yo puedo pasar de UTF-8 a ISO 88591, por ejemplo. Lo que no puedo hacer es en un archivo mezclar caracteres. A ver, posible es, yo puedo abrir un archivo y escribir un carácter en ISO 88591, dar enter y abajo en otro carácter escribir otro que sea en UTF-8, porque a la larga son valores binarios. El problema es que después no hay programa que pueda interpretar un archivo que tenga mezcla de codificaciones. ¿Me siguen con eso que estoy diciendo? O sea, tiene solución poder pasar de una codificación a otra. Lo que no tiene solución es si mezclo todo, después desarmar la galleta, básicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, ustedes, cuando programan, el código de ustedes es una cosa que ahí es más fácil de solucionar porque cada programa puede tener determinada cantidad de líneas de código y hasta, digamos, uno las lee. Pero a veces nos pasa esto en las bases de datos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo manejamos las codificaciones, sobre todo en las bases, porque las bases de datos especifican distintas instancias donde se habla de la localización, y eso es por cómo guarda los datos adentro de la base. O sea, vos podés tener una base de datos que guarde los datos en un encoding, por ejemplo en UTF-8, pero podrías decir que una tabla sea en ISO 88591, o podrías decir que en una base de datos que usa siempre UTF-8, en una tabla que solamente tiene todo en UTF-8, una columna sea UTF-16. O sea que una misma base de datos puede tener distintas codificaciones según los niveles de granularidad en los que me quiera meter, pero a su vez, cuando una aplicación se conecta a una base de datos, independiente de cómo guarda los datos, me los va a devolver en una codificación. O sea que si tenemos todo lo que dije en la base de datos, después cuando viajan por la red podrían viajar en otra codificación, y cuando se muestran en la pantalla, o sea, se devuelven por la aplicación en otra codificación. O sea que tenemos un montón de instancias donde podemos meter la pata. Esto nos da un potencial terrible porque podemos estar cambiando los encodings. Podemos tener una base de datos que guarda en un encoding y los mostramos en otro encoding, y eso nos da desacoplamiento, nos da versatilidad, nos da potencial a costas de meter la pata y mezclar las cosas. Y si mezclamos las cosas, como dije inicialmente, tenemos problemas para desambiguar lo que ya mezclamos. O sea, una vez que se armó galleta, no se puede desarmar. Entonces siempre me parece importante hacer mención de que el encoding es un tema que todos tenemos que tener en claro y que tenemos que leer y conocer bien de qué se trata. Bueno, esto pasa también con los programas. Nosotros tenemos muchos problemas porque hardcodeamos muchas cosas. En el código por ahí queremos imprimir un carácter con acento o una ñ, y para eso en un string pones una ñ. Ahora, esa ñ que escribiste en tu código, ¿en qué encoding está?
Bueno, a partir de Ruby 1.9, cada string tiene asociada una codificación. Entonces, por defecto, la codificación asociada a un literal string dependerá de la codificación del archivo fuente donde se especificó. Es decir, que el string va a tener, si te defino un string literal, o sea, comilla y pongo año, ¿en qué formato está ese string año? Bueno, eso depende de la codificación del archivo que contiene ese fuente. Entonces, sin especificar la codificación de un fuente, Ruby asume USASCII en 1.9 y UTF-8 a partir de Ruby 2. Si queremos cambiar esa codificación de un fuente agregando en la primera línea, se agrega numeral encoding y el encoding que uno quiere. Eso que estoy diciendo es algo muy habitual en cualquier archivo. Uno, si abre un script en shell, a ver si yo acá abro un v/tmp prueba. Oh, justamente tenía el directorio prueba. Vamos a poner prueba.sh y acá pongo hola mundo. Yo que hacía un file de este archivo me dice que es un ASCII text, ¿sí? Ahora, si yo a la primera línea de este archivo le agrego el famoso shebang bin bash, ya para este archivo cambia de ser un ASCII text a un born again shell, o sea, se da cuenta de que es un script de shell. Bueno, generalmente se suele usar la primera línea de un archivo para mandar como directivas. El caso de Ruby utiliza el numeral encoding para poder setear el encoding. ¿Qué cosa no ven? Hola, ¿me escucha Cristian? Ah, qué tonto que soy. Sí, la estaba viendo en mi Perdón, pantalla del otro no, monitor. perdón. Sí. Ahí lo ven. Perdón. Qué tarado. Cada uno ve por sus ojos y asume que el resto es lo mismo. Acá está, bueno. Esto les digo que así. Esperen. Más fácil, me vengo a la consola que tengo acá, que es para esto y listo. Lo que dije es esto. Lo que digo es, si uno pone acá un hola mundo y le pregunto cuál es el archivo, me dice que es un ASCII text, pero mientras yo le cambio acá, si a esto le agrego simplemente este archivo, upa, ven que levanta, interpreta a partir de ese archivo cuál es el tipo del archivo. Básicamente lo que digo es que siempre es importante la primera línea. Entonces, para Ruby particularmente, con lo que estamos diciendo acá, cambiando el encoding podemos cambiar la codificación. Entonces acá tenemos un ejemplito de esto que estamos viendo, que podemos crear un script. Vamos a usar este copy, otra prueba, prueba.rb. Bien. ¿Sí? Si yo esta línea la borro, asume que es UTF-8. O sea, por defecto, Ruby asume que el texto está en UTF-8. Si lo quiero cambiar, utilizo la línea que tenemos de encoding UPA. Esperando cualquier cosa. Ahí está. Ahí está. Entonces aquí sí podemos cambiar el encoding de cualquier cosa. Bien. Uy, esto, como no arreglé las teorías, estuve vago esta semana, estoy haciendo lío. Conceptos avanzados y... De paso ven cómo edito las teorías. Acá lo que hago es... Acá como me apareció al costado, me aparece para abajo, lo que hago es
Acá usando rangos como condiciones y los dos ejemplos no me entraron. Vamos con otra línea. Con esto ya podemos avanzar. Bueno, con esto ya tenemos para entretenernos. Bien. Entonces, usando rangos como condiciones. Generalmente usamos rangos como secuencias y dependiendo del tipo de rango podíamos pedir el mínimo, el máximo, el include, etc. Ahora veremos una forma de utilizar los rangos como condiciones de forma tal que el objeto rango mantendrá el estado de las comparaciones que machen desde un valor, el inicial del rango, hasta el final del rango. Es decir, que vamos a usar los rangos que veníamos viendo para... Generalmente nosotros ¿qué hacíamos con los rangos? Y hacíamos cosas como por ejemplo convertirlo a un string porque era más cómodo. O pedirle el mínimo, o pedirle el máximo, o preguntarle si incluía un valor. ¿Sí? Bueno, pero ahora vamos a ver otro uso que lo vimos en la introducción, muy al principio, de cómo podemos usarlos como una estructura para poder verificar un poco distinto a lo que uno está acostumbrado a ver, una condición. Entonces fíjense que acá tenemos dos ejemplos. En este caso lo que estamos diciendo es, ¿se acuerdan lo que hace bueno, cualquier número times? O sea, si yo pongo acá 5 times, y acá podría ser un put x. Imprimía los valores que va tomando x desde el 0 hasta el 5. ¿Sí? Bien. O sea, 5 veces estamos diciendo. Entonces, en este caso, decir 100 times es x va a ir desde 0 hasta el 99. Y lo que va a hacer acá es imprimir a p si cumple esta condición. ¿Qué significa esta condición? Bueno, la condición es como que establece, es un rango que arranca con una condición y termina con otra condición. Es decir, que lo que estás diciendo son el rango de condiciones que se debería cumplir. Es un poco extraño. Entonces, en este caso, lo que debería imprimir, según lo que la intuición nos lleva a pensar, son los números entre el 50 y el 55. Bien. Perfecto. Así funciona. Muy bien. Ahora, en el caso de abajo, lo que estamos viendo es un caso diferente. En este caso, lo que estamos diciendo es, va a leer del teclado, strings, el getS, recuerden que lee, getS, lee hola mundo, enter, o sea, hasta que yo ingrese un enter. Entonces esto va a leer líneas y acá lo que va a decir es que va a imprimir la línea si se cumple. Que la línea, ¿qué les parece que sería? A ver si ustedes lo pueden interpretar. Que el texto esté entre start. ¿Qué sería que esté entre? Muy bien. O sea, está diciendo de que lea alguna línea, que aparezca la palabra start, y a partir de ahí las próximas líneas que aparezcan se van a imprimir hasta que aparezca una línea que diga end. Esa es la idea. O sea, condición de inicio, abre la canilla, pasa hasta que se dé condición de fin. Vamos a probarlo. Bien. ¿Se entiende? Cómo funciona. Todo lo que puse al principio no se repitió hasta que escribí start. Lo cierto es que este flip-flop lo tira porque el código se escribe, pero en realidad necesito... o sea, el getS se quedaría bloqueante, eso es lo que está diciendo. Entonces vamos de vuelta. Vamos a probar otra cosa. Acá si yo escribo
Esta es una prueba, no imprime el string, pero si yo escribo upstart, no sé, ¿ahí arrancaría o no arrancaría? ¿Quién da más? Perfecto. Arrancaría porque start es parte de la expresión, o sea, la expresión regular no dice ni que empiece ni que termine por, sino que incluye start, por eso es que arranca, ¿sí? Y lo mismo con en, si digo caléndula, ahí termina, ¿sí? Bien. Bueno, acá vamos con otro ejemplo que tenemos que tener presentes cómo se usan. Bueno, fíjense que acá lo que estamos diciendo es leer un valor, en este caso es un float, y después lo fijamos con un case, desde 0 hasta, y fíjense cómo está escrito hasta, el hasta, ¿no? El hasta desde 0 hasta casi el 1, desde el 1 hasta casi el 3, desde el 3 hasta casi el 6, desde el 6 hasta casi el 10 y desde el 10 hasta casi el 30. Y si no, bueno, es re viejo, ¿sí? ¿Por qué creen que es mejor este caso que este caso? ¿Lo ven que en este son, como serían, son intervalos abiertos, abiertos a derecha, mientras que este son intervalos cerrados de 0 a 0, de 1 a 2, de 3 a 5, ¿no? Bueno, ahí arriba está diciendo qué pasa si pongo 5.2, ¿no? Vamos a probarlo. Vamos a inicializar Carriage 5.2. Car, no K. Ahí está. ¿Qué debería darnos este case? ¿Qué esperarían que imprima? Bueno, yo esperaría que imprima, si tiene 5.2, debería estar acá adentro, ¿no? Entre 6 y 10. No, entre 3 y 6, perdón. Acá. ¿Sí? Es lo que nos imprimió. Ahora, en este, si lo probamos, oh Dios, copié de más. Siempre me pasa lo mismo. Ahí. Nos devuelve el else, o sea, vintage gem. ¿Y por qué? Bueno, porque pusimos 5.2. El 5.2 está entre el 5 y el 6. No entran, o sea, queda un agujero entre este 5 y el 6. Por eso es que está mal. Por eso es que conviene usar los rangos abiertos. Todos ven la problemática esa. Digo porque son errores tan sutiles y sobre los que uno puede llegar a caer con una pavada, ¿no? ¿Lo ven? Muy bien. Bien, los métodos. Como dije hoy, a ver, acá está. Los bien. ¿Por qué se ve tan feo?
Bueno, no importa, se entiende. Ahí está, ahora sí se ve. Bueno, los nombres de los métodos deben empezar con minúscula o underscore. Eso es algo que ya dijimos como una convención. Entonces no es un error que el nombre comience con mayúscula, pero debería recibir argumentos. Por convención, los métodos que comienzan con mayúsculas se utilizan para conversiones de tipos. Es por eso que podemos definir string. Fíjense que en este caso tenemos estas dos constantes. Entonces, a ver si acá abajo lo pongo. Vamos a probar qué sucede con esto. Nosotros ya sabemos que tenemos una clase que es string. O sea, class. O sea, si yo agarro a... ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo defino esto? Ay, Dios. Esa es la función y esa es la clase. ¿Se entiende? Es una forma de desambiguar lo que es un método de una clase. ¿Y por qué lo creamos? Bueno, acá no tenía mucho sentido nuestra función string, pero como ya vimos en el caso de float, float es la clase, pero float de un 3 me devuelve, me lo convierte, es como un cast. Entonces, es un método que está implementado en algún lugar, que arranca con mayúscula porque funciona como una suerte de cast, pero no es un cast, es un método que empieza con mayúscula, viola la convención a costas de comportarse casi como instanciar un objeto a partir de un string. ¿Sí? Es como romper un poco la convención, pero ir en favor de la expresividad, digamos. Por eso que lo van a ver y no es que esté mal. Cuando retornamos un booleano es prolijo que el método termine con signo de pregunta. Entonces si tenemos métodos que deberían retornar true o false, está bien que tengan en su nombre el signo de pregunta al final. Los métodos peligrosos deberían terminar con bang, con signo de admiración. Y los métodos que aparecen a la izquierda de una asignación terminan con igual. Que ya estas cosas las estuvimos viendo con los getter y los setter, con los otros accessors. El tema de los argumentos, y acá también vamos a checarlo, porque esto me quedó de la teoría anterior, por eso es que se ve mal. Los parámetros de un método se escriben como una lista de variables entre paréntesis y los paréntesis pueden omitirse. Ya hemos visto que, por ejemplo, acá con el caso de float, yo le mandé paréntesis, pero no era necesario. ¿Qué es más prolijo, que me gusta más? Bueno, obviamente que a mí me gusta más la segunda notación, pero a veces no es posible. A ver, es más fácil hacer esto, ¿sí? Que si hago esto, ahí tengo un problema y la forma de desambiguar es usar los paréntesis porque el paréntesis tiene prioridad por sobre el más. Entonces, los paréntesis pueden omitirse. Por convención se usarán paréntesis cuando el método tenga argumentos y omitirlos cuando no. Eso incluso en la definición. O sea, si yo defino un método que recibe argumentos, uso paréntesis. Si no recibe, no creo paréntesis vacío, paréntesis abierto. Ya lo vimos con string. Cuando definimos acá string, no pusimos paréntesis acá. Podríamos haberlo puesto. No era necesario en la definición, a lo que voy. Me explico con eso, o sea, pero a muchos de nosotros nos hace ruido. El Ruby es muy expresivo, entonces definir una clase, no sería, ¿qué nombre tengo acá? Prueba al revés. Poner acá un def de un método. Esto es mucho más lindo que ver esto así, ¿no? Es molesto ver esos paréntesis vacíos. Bueno, eso lo sacamos entonces, queda más lindo. Es posible definir valores por defecto para los argumentos, incluso usando un valor como valor un parámetro anterior. Entonces tenemos funciones como esta, que lo que hacen es, me concatenan dos valores y si yo no mando nada, o sea, concat definida de esta forma, me permite usar este concat solo, ¿sí? O, por ejemplo, con 2,50. Entonces, lo bueno de esto es que yo puedo omitir un parámetro. Omitir los dos parámetros. Lo que no puedo omitir es el primer parámetro, básicamente.
O sea, no tengo forma. Bueno, sí, a ver, si mando así, sí, pero estoy mandando nil. O sea, no tengo forma. Bien. Y lo bueno es que también podemos hacer cosas como esta que está acá, que fíjense que en este caso el pad width, la variable pad width, se inicializa con la longitud de Word dividido 2. O sea que, nada, esto es como balancear paréntesis. ¿Qué hice? Otra vez copié de más. Ahí está. Yo acá puedo escribir un hola. Y esto me va a agregar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y me va a agregar 2 de cada lado. Pero con palabras un poco supercalifragilísticoespialidoso. Bueno, me agrega un par de paréntesis más, ¿sí? Y podemos ver que nuestra función automáticamente recibe eso, o podría haber recibido 100 de cada lado, digamos. Eso lo podemos manejar en forma automática, ¿sí? Bueno, hasta acá dudas no creo que tengan, más que nada son aclaraciones. Y ahora vamos a hablar un poquitito del famoso splat, que ya lo estuvimos viendo en ejemplos anteriores. Entonces, vamos con el splat. Bien. Bueno, usando el asterisco, que ya lo hemos visto en acción, antes del nombre del argumento, luego de los parámetros normales, logramos este efecto. O sea, usando un asterisco antes del nombre del argumento, luego de los parámetros normales, logramos este efecto, que a partir de Ruby 1.9 es posible definir argumento variable en cualquier posición. Eso ahora lo vamos a ver porque tenemos un montón de combinaciones en las cuales podemos trabajar con los argumentos siempre y cuando sea posible. Pero vamos a ver que siempre va en sintonía con lo que entiende nuestro sentido común. Bueno, entonces, acá lo que vemos es un ejemplo de un método, varargs, que recibe un argumento, que son los argumentos que sí o sí tienen que venir, y después el splat, que como dice acá arriba, es asterisco y el nombre del argumento, y me va a permitir recibir, además de un argumento, el resto de los argumentos en un arreglo. De esa forma yo puedo jugar con argumentos variables y procesar los argumentos consumiéndolos a partir de un arreglo. Es lo mismo que pasa en otros lenguajes. A veces en algunos lenguajes, como en C, es un poco más complejo. Pero bueno, vamos a verlo un poco en acción. A ver. Entonces, si yo acá defino esto, lo que tengo es varargs con un 1 y un 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Como podemos ver, se manda el primer argumento y después el resto de los argumentos se mandan como un arreglo. O sea, uno los tiene que procesar. Si le saco todo, me devuelve esto. No sé cómo es en React, porque React es JavaScript y estamos en Ruby, pero supongo que sí. Más que como destructuring en React. React es una librería. A ver, React en todo caso hablemos de JavaScript, no sé si de React. En JavaScript también tenés argumentos variables. En C también. En la mayor parte de los lenguajes tenés. Pero más que React, porque React es una librería, ¿sí? Hablemos de JavaScript en todo caso. Porque el tema es que, a ver, JavaScript variable arguments. Creo que es con 3 puntitos suspensivos, si no me equivoco. Que es lo mismo que sucede en, ¿cómo se llama? En C. A ver. No, acá lo está usando así, pero no. No, yo no quiero eso. Yo quiero una función que reciba. Así, ¿ves? Así en JavaScript. Que por ahí es lo que vos decías, por ahí lo llaman así en Destructuring en React. Ponele que sea así. No sé. A ver, todo lenguaje tiene que tener una forma de poder alivianar los argumentos que manda para hacer un poquitito metaprogramación. Algunos son más metaprogramables que otros y bueno, en Ruby es así como les decía con Splat.
Ujú. ¿Se entendió, Lucas, tu pregunta? Ah, bueno, genial. Bien, para mí era con puntito suspensivo, pero ahora me hago un matete cuando paso de un lenguaje a otro. Ahora estoy en modo Ruby con la teoría medio desorganizada porque no la actualicé. Así que bueno, a ver, vamos a agregar otro más de estos. Bien. Vamos a ver más usos de Splat. Bueno, también lo vimos cuando hablamos de las clases. Creo que habrá sido por la clase 2 o 3. Cuando hablamos de la herencia, habíamos implementado el G-Server, no sé si se acuerdan. Hablamos un poquitito de cómo la subclase especializaba al padre, ¿no? Entonces, a veces es común que se utilice el splat en una subclase para pasar los parámetros a la superclase usando super. Entonces, super sin argumentos invoca el método padre con todos los mismos argumentos recibidos. Entonces, si uno quiere como, o sea, no conozco a priori y no quiero conocer, soy cómodo, ¿no? No quiero ver si parent recibe en argumentos el constructor, ¿sí? El constructor, perdón, el método do something. Entonces yo digo, bueno, yo tengo que reimplementarlo porque acá en el medio tengo que hacer algo. A ver, es muy común por ahí cuando uno especializa en una subclase querer hacer tipo un hook, algo en el medio, es decir, antes de que se llame el do something del padre, bueno, quiero hacer algo en el medio. Y sinceramente me importa muy poco cómo es el método de mi padre, porque lo único que quiero hacer es un hook mío en el medio. Bueno, entonces do something en este caso tiene, lo defino como un splat y not use, dice ahí, ¿por qué? Porque justamente no lo vamos a usar para nada, porque lo usamos solamente para escribir un método que sea un placeholder para poder invocar y redefinir al de mi padre. Entonces a mí me invocan con uno, con dos o con cinco argumentos, yo después hago super con esos mismos argumentos a mi padre. ¿Mm? Y ese argumento yo no lo uso para nada. Si lo usara, bueno, defino la variable not used y la uso como si fuera una lista de argumentos, como es un arreglo. Ahora, incluso cuando es así que no se usa, lo que puedo hacer es algo como esto, ¿sí? Que es poner el asterisco solo porque es un método que redefino con argumentos variables que no voy a usar porque ni siquiera me interesan por si cero o más argumentos. Y cuando invoco a mi padre le paso toda la lista de argumentos que yo recibí a mi padre. ¿Se entendió eso? ¿Se entiende o no se entendió? Ah, bien. Si no me frenan, por favor, yo hincho porque preguntando, por ahí me vuelvo denso preguntando, pero la idea es que lo vayan entendiendo. Bueno, otra cosa es el tema de los valores de retorno de los métodos. Entonces los métodos siempre van a retornar un valor, aunque el mismo no sea usado, o sea, siempre retorna un valor. Podemos usar return para forzar la salida. Si se envían varios parámetros a return, se retorna un arreglo, que es lo mismo que pasaba cuando uno asignaba varios valores a una variable. O sea, uno podía hacer acá en Ruby un a igual a 1,2. Bueno, nada me queda un arreglo. De la misma forma, un método que se llame myMethod, que haga un return de 1,2. Y bueno, myMethod me retornaba un arreglo, ¿sí? El caso anterior se puede usar en asignación en paralelo, que es lo que habíamos visto, que sería para, por ejemplo, hacer esto que estamos viendo acá, a, b igual a esto, ¿no? También a me queda en 1 y b me queda con el 2. En vez de que si ponía una variable c, se me queda un arreglo. Así funciona en la asignación paralelo de Ruby. Bien, expandiendo colecciones en llamadas a métodos. Bueno, esta es la idea inversa del splat. Vimos que el splat me permite tener argumentos variables, es decir, bueno, a priori una función, un método, tiene una serie de argumentos fijos y a partir de determinado argumento ya son variables y vienen en un arreglo.
¿sí? Eso es lo que vimos hasta recién. Incluso lo vimos con super. Genial. Bueno, ahora la duda es, ¿cómo hago al revés? ¿Qué pasa si yo ahora lo que tengo es una función, other method, que recibe a, ahí tenía concat acá, concat 1,2, ¿se acuerdan? Bien, esto puede recibir 0 o más argumentos. Ahora, ¿cómo hago si yo tengo un arreglo que se llame f igual a hola, perdón, porcentaje w, vamos a poner hola mundo? ¿Cómo haría yo si quisiera que concat utilice f para concatenármelo? Porque acá lo que hizo me concatenó, bueno, la stringificación de hola mundo como primer argumento con b. O sea, ¿se ve lo que hizo ahí? Pero yo no quiero hacer eso. Yo quiero que me concatene hola con mundo. ¿Me explico la necesidad que tengo que hacer? O sea, entienden mi necesidad. Pero en este caso lo que está pasando es que como lo estoy mandando, o sea, f es un arreglo y yo lo que tengo que hacer es como ese arreglo decirle, no, para, pisalo y saca los elementos para transformarlos en los argumentos formales de concat. Eso es lo que yo quiero hacer, ¿se entiende? Bueno, ahí es donde aparece otro uso del asterisco, que es el de transformar a ese arreglo en argumentos formales para un método. ¿Se entiende? Es como el inverso del splat, pero con el mismo símbolo del splat. O sea que, bueno, lo podemos usar o en la definición de un método para definir un método que recibe argumentos variables, o lo podemos usar para la invocación de un método para aplanar valores dentro de un arreglo y transformarlos en argumentos formales. ¿Se entiende? Bien, acá lo que tenemos es varios ejemplos. Está interesante ver este ejemplito. Vamos con este. Tengo A, B, C, D, E y vamos a imprimir todos los valores. Es interesante ver qué pasa con todas las invocaciones, ¿no? Entonces fíjense todas las distintas formas que tenemos para invocarlo. Una es con los 5 valores, la otra es con 3 valores y un arreglo de 2 que le pongo el asterisco. ¿Sí? Esta anotación es loca, porque digo loca, tampoco tan loca, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es mezclando 3 valores estáticos, digamos, o valores de formatos, argumentos formales con un arreglo con splat. Después lo que tenemos es lo mismo al revés, y en este caso un rango, que acá pasan dos cosas a la vez. Cuando se llamara file con esto, lo que termina pasando es que el rango del 10 al 14 se transforma en un arreglo, que es el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14, que después le hace splat. Bueno, acá lo mismo, 1, 2, 3, 4 y 5, o sea, es lo mismo usando distintas cosas. Pero ¿se entienden los ejemplos? Muy bien. Bueno, al igual que en el caso anterior de splat, podemos necesitar especificar que uno de los parámetros a un método sea un bloque. Entonces, en este caso, en vez de hacer, bueno, en este caso un collect con acá hacer x por 2, join, lo que estamos viendo es que podemos tener un bloque, que en este caso es b, que es un bloque, un lambda, un proc, digamos, y decirle que este bloque termina siendo, lo queremos mandar al collect como si fuera el bloque. ¿Qué pasa? O sea, es lo mismo que pasó recién con los argumentos. Vamos a ver qué pasa si yo no pongo el ampersand, ¿no? Si no le pongo el ampersand. Yo tengo esto que tengo acá. Vamos por partes. Este ejemplo que está acá arriba, lo que hace es a los números del 1 al 10, los multiplica por 2 y después los concatena con coma. Bien, ahora lo que estábamos diciendo es, bueno, yo ahora me quiero definir un bloque, que lo tengo atrapado en una variable, un proc, ¿sí? Ahí me quedó el 4 además, perdón. Ahí está. Entonces ve mi proc, si a B le digo call con un 2, me calcula el doble, siempre lo que le pongo. Si pongo 20 me devuelve 40. Bien. Perfecto, ahora yo lo que quiero hacer es llamar a lo mismo con el collect.
con B. Pero fíjense que me dice que collect, para loco, me dice collect necesita, o sea, me estoy mandando un argumento y yo o sea, no recibo un argumento. O sea, vos me estás diciendo que collect recibe a B, pero collect no recibe ningún argumento. Pero entonces, ¿por qué el de arriba anduvo? ¿Por qué cuando yo puse collect con esto le estaba mandando como argumento al bloque? Porque recuerdan que en Ruby todo método recibe un bloque, pero no es un argumento ese bloque, es el bloque que recibe cualquier método. O sea, es como que en Ruby todo método tiene derecho a un bloque, básicamente. Entonces, si se lo puedo mandar, es lo que habíamos hablado hasta ahora. Bueno, perfecto. Ahora, yo quiero mandarle el bloque, pero no puedo mandar el bloque de esta forma porque el collect con el B de esta forma lo que está haciendo es que se vea como que collect le estoy mandando un argumento que podría ser el 10 o una variable cualquiera, porque B no deja de ser una variable cualquiera. Pero yo no quiero que sea una variable cualquiera, yo sé que es un proc y quiero que ese proc se transforme en un bloque. Perdón. Ahí está. Entonces ahí sí funciona. Bueno, y obviamente que si yo quiero que este resultado, decirle que lo quiero joinear, como hemos hecho, join de, por ejemplo, guión. Dios, ¿cómo le vengo pifiando? ¿Qué es B? Ahí está. No sé qué hago cuando pongo flechita para arriba. ¿Se entiende lo del ampersand? El ampersand es como el asterisco, pero que transforma un proc o cualquier proc, digamos, o hasta una clase, un objeto, a un proc para ser enviado como, digamos, el bloque que todo método puede recibir. ¿Se entiende? Asumo que sí. Bueno, me estoy dando changüí para tener mejor intentado todo. Bien. Bien. Bueno, argumentos como hash. Bueno, estos son cosas que uno va viendo que son parches que van apareciendo por, digamos, expresividad o buenas prácticas o, bueno, costumbre de la comunidad Ruby que después se termina incorporando dentro de Ruby. Entonces, hasta Ruby 1.9 no existía la posibilidad de usar keyword arguments. ¿Qué es un keyword argument? Ahora lo vamos a ver. En vez de especificar los parámetros en el orden en que se definieron, es posible especificar qué valor tomará cada parámetro indicando el hecho con el nombre del argumento y su valor. Acá hay algo que también se ve mucho en los que programan en PHP, también se suele usar, que es algo así como esto, porque esto tiene que ver con ser prolijo o desprolijo. A ver, yo puedo tener una función que se llame, por ejemplo, def procesar dato. Y esto recibe un dato, ¿no? Entonces acá implemento toda mi funcionalidad que procesa el dato. Entonces acá abajo yo tenía alguien que usaba, tenía alguien que usaba procesar dato y le mandaba data, ¿no? Genial. Entonces un día me cambian la problemática y me dicen, ¿sabes qué? Ahora necesito que el dato lo proceses, pero que lo exportes a CSV. O sea, después de procesarlo, necesito o sea, tu dato procesado vos lo devolvías para alguien lo manejaba, por ejemplo, y te lo devolvía en XML, por decir algo. Pero ahora quiero que vos me puedas decir acá si se convierte a un formato. Entonces vos le decís acá format, ¿no? Entonces acá por defecto decís XML.
Entonces ahora vos decís acá, ¿cómo uso esto? Bueno, acá decía CCB y ahora podía usar esto como CCB. ¿Me siguen con la lógica hasta acá? Pero ahora alguien agarra y dice, ahora, ¿sabes qué? Necesito que tu procesar datos además incluya que pase todos los valores a minúscula, a las claves. Entonces ahora tengo que mandarle acá, nada, si lo quiero usar así, o si no tengo otro ejemplo de uso, sería así. ¿Hasta ahí me siguen lo que vengo, cómo vengo cambiando? Y de repente me dicen que además quieren convertir los strings a números. Son números a números. Entonces acá dice tu number. Entonces, en otro ejemplo, puedo tener ¿entienden lo que vengo haciendo? Todo funciona, ¿no? O sea, todo funciona como funcionaba antes, es compatible hacia atrás. Soy un grosso. La verdad que lo que acabo de hacer es una genialidad. Ahora yo les digo una cosa. Abro un archivo nuevo. lib.rb. Y yo, mi librería, me llevo mi procesar datos, ¿no? Porque ahora se implementa en la librería, que está acá. Y acá pongo un require. ¿Sí? Hasta ahí genial, porque mi librería es tan buena, tan potente, que es tan versátil además, que ahora la incluyo y listo, ¿no? Ahora yo les pregunto, pasan 2 meses. Ven esta línea, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué hace? Procesa un dato. ¿Y qué significa lo que viene como argumento? ¿Se entiende qué es lo que está haciendo? ¿Se acuerdan que era el false y el true? Claro, en 2 meses no me acuerdo qué quise hacer acá, por favor. Esto es menos expresivo que... Bueno. Fuimos presos de que nuestra super solución, que estaba fantástica, termina siendo una porquería, porque dentro de 2 meses digo, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? ¿Para qué lo quiero usar? Bueno, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, ni hablar si exactamente. Bueno, cuando uno trabaja en un equipo de desarrolladores y mira este código, la línea 7, decís, ¿qué mierda quiso hacer este flaco? Bueno, entonces, ¿cuál es la primera solución? Y ya acá no estoy hablando de Ruby, ¿no? Vamos a hablar de otro lenguaje. Una primera solución es, bueno, si yo cambio la implementación de mi procesar datos en algo así, fíjense cómo cambia de color. ¿Sí? Y en el uso sería así. ¿No ven que se transformó el código? O sea, ahora ya las cosas se volvieron más expresivas, ¿o no? ¿No? Una pavada. ¿Y qué cambiamos? Cambiamos que mi método, en vez de recibir una lista interminable de opciones, las empiezo a manejar como un hash de opciones que, bueno, primero que me permite que sea variable, en el sentido de que yo lo que quiero es que puedo asumir estándares, podría decir, bueno, acá, por ejemplo, bueno, ya no me acuerdo el nombre que puse, ¿no? Pero era format. Uy, estoy haciendo un despelote. Podría ser acá format que sea igual a XML, perdón, a options de format if
por decir algo, ¿no? Eso sería una forma. O podría decir así. Entonces, si esto me devuelve null, perdón, nil, pondría XML, por decir algo, ¿no? Y asumo valores por default, ¿sí? Bueno, entonces tengo un poco lo que yo quería hacer. Ahora, vamos a dónde quiero ir con esto. Bueno, que hasta Ruby 1.9 se utilizaban hashes en el reemplazo de los keyword arguments. Y ahí nos vamos acercando a lo que es un keyword argument. O sea, esta solución que acabo de implementar así, que es con un arreglo de opciones, un arreglo asociativo de opciones, que es lo que se usa mucho en PHP y lo que también se usa se usaba en Ruby ante la versión 1.9. Uno mandaba un arreglo, un hash de opciones para manipular estas cosas. Pero los keyword arguments son un poco más potentes. Bueno, acá vemos un ejemplo, otro ejemplo distinto. Bueno, yo ahí puse un process data, ¿no? Pero acá es la misma idea. No, yo tengo acá una clase, se llama SongList y recibe el nombre de search, recibe un nombre y params, ¿no? Bueno, acá lo que estamos viendo es que a list le decimos search y le pasa titles y después le pone por género jazz y que la duración sea menor a 270. Bueno, esto que estamos viendo termina siendo un ejemplo cómo se maneja un hash, que es lo mismo que recién vimos, ¿sí? Uno cuando lee el uso de esto termina entendiendo determinada cuestión que tiene que ver con la expresividad del ver que a una lista le estamos diciendo que busque por título y que el género sea jazz y que la duración sea menor de 270 minutos, segundos, horas, lo que, bueno, por ahí a priori me puedo dar cuenta que son minutos o segundos. Por 270 minutos no tendría sentido un jazz, pero serían segundos. Entonces, en este caso, como que uno, digamos, podría inferir qué estaría diciendo esto, ¿no? Ahora, ¿qué es esta lógica? Bueno, acá estoy explicando un poco lo que recién les mostré. En el ejemplo anterior, el primer parámetro indica qué atributo retornar, mientras que el segundo es un hash con el criterio de búsqueda. Lo incómodo del ejemplo es la necesidad de usar los corchetes estos, las llaves estas, ¿no? Están haciendo molesto. Además de la posible confusión con la posibilidad de que se esté indicando que es un bloque, porque bueno, también es cierto de que esto podría leerse como un bloque por el intérprete de Ruby, en Ruby, ¿no? Ruby ofrece una solución que puede usarse clave flechita valor en la lista de argumentos siempre que sea luego de los argumentos normales, antes de un splat y bloque y ya no es necesario usar llaves. Entonces eso significa que uno puede escribir lo mismo que vimos hoy acá, sin estas llaves, si se dan esas condiciones que vimos acá, que es que sea luego de los argumentos normales, antes de un splat y del bloque que hay que mandar al final, y en ese caso ya no necesitaría las llaves. Entonces podemos usar para Ruby menores a 1.9, podemos usar el primer argumento formal, que en este caso era el name, que era el atributo que retorno. Después, en este caso, estamos diciendo el hash especificado sin llaves, porque se asume que a partir de este primer elemento, como está escrito en esta anotación, son las opciones. ¿Hasta dónde? Hasta el paréntesis, o hasta un splat, o hasta donde empieza el bloque. Y fíjense que abajo aún queda más intuitivo o más parecido a lo que uno esperaba que pase, que es poder usar los símbolos con dos puntos en vez de usar el símbolo con flechita. O sea, esta anotación termina siendo casi maravillosa, casi el sumum de lo que yo esperaba que se dé, porque termina siendo lo más expresivo. ¿Se ve? O sea, visualmente lo ven. Muy bien. Bueno, ¿y qué son los keyword arguments? Y esto está a partir de la versión 2 de Ruby. Es decir, que ya, a ver, cuando yo hablo, la verdad que me siento un viejo choto hablando así porque estoy hablando de Ruby 1.9, 1.8. Bueno, esos Ruby ya no están más. Pero bueno, uno les cuenta la historia. Entonces, así era antes. Ahora, a partir de Ruby 2, esto ya no es un tema. ¿Y qué es esto de Ruby 2 de los keyword arguments? Bueno, ya nativamente y sin manejar hashes, tengo keyword arguments. ¿Y qué es un keyword argument? Bueno, algo que puedo hacer como acá arriba. Fíjense qué cómodo que es. Entonces y ahora podemos ver las diferencias y las ventajas de tener keyword arguments en contraposición de un hash.
Entonces acá lo que tengo es una función que se llama log, que en este caso está definida así. Vamos a ver todo cómo funciona esto. Entonces defino log. Y fíjense qué pasa si pongo log de hola mundo. Acá estamos viendo que level es un argumento más de los de tipo keyword y time es otro. Level está inicializado en error. Es como cuando las variables las inicializaba, un argumento lo inicializaba con un valor por default. Es lo mismo acá. Acá estoy diciendo que level va a tomar el valor error. ¿Y qué time va a tomar la hora actual? Entonces, si yo llamo al log hola mundo, me imprime la hora completa, actual, el nivel de mensaje y el mensaje. Pero yo acá podría decirle time time now. Acá esto, a ver. Les quiero mostrar. A ver si tengo memoria. Estas cosas que hago no sé para qué las hago, para complicarme la vida. Ahí está. ¿No estaba acá? Para mí me está faltando acá. Ahí está, faltaba eso. Ahí está. Fíjense qué interesante, ¿no? Bueno, entonces Active Support agrega el maravilloso mundo de Ruby on Rails, ¿no? Esta gema que instalé, Active Support, es una que te extiende a integer. Le dice, por ejemplo, que le puedas pedir un año atrás. Entonces ahí lo que me devolvió es la misma fecha, la de ahora, un año para atrás, o de un mes atrás. Bueno, tienen todos los strings posibles, así expresivos para lo que sea. Entonces yo podría decir acá, en logs, ahí estamos en el log, y pasarle, ahora acá arriba está definido log como acá, time y level. Entonces yo acá le puedo mandar time, un year ago, hoy. Claro, a lo perdí porque salí de la consola para instalar cosas, entonces lo tengo que instalar de vuelta. Ahí está. Entonces ahora sí. Vemos que puedo mandarle. Está bien, 2019. Está bien, está diciendo bien. Me quedé tildado en el año. Entonces le puedo mandar la fecha. Fíjense que el prototipo de la función, la hora venía al final, pero yo ahora puedo cambiar el orden de las cosas. Después de los argumentos formales, puedo mandar la hora o podría mandar el level que sea Sarasa. Bueno, como string, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. ¿Sí? Y puedo cambiar el orden también. Y me quedó una coma de más. Ahí está. ¿Sí? O sea que lo que les quiero mostrar con esto es que los keyword arguments me permiten usar los argumentos formales como venían y después los argumentos que son keyword arguments con un keyword, es decir, necesitan el título del argumento, el nombre del argumento, como que tienen una etiqueta cada argumento y los tengo que usar para poder alterar si no tiene un valor por default. ¿Se entiende?
Bueno, ¿y cómo lo hacíamos esto con hashes? Bueno, acá fíjense que para lograr el mismo comportamiento de arriba, uno tenía que hacer un chino y encima no funcionaba igual. Entonces vamos a ver. Quiero definir una función log que reciba un mensaje y reciba opciones que se manejen como lo que teníamos arriba. Bueno, entonces lo que hacemos es inicializar automáticamente a nuestro hash como un hash vacío. Y lo que hacíamos es decir, bueno, defino level como si vino definido lo pongo y si no pongo error. Y lo mismo con la hora. ¿Sí? Entonces si imprimo es lo mismo. Si lo vemos es lo mismo. ¿Sí? Vamos a probarlo. Anda igual. Anda igual. ¿Sí? Bien. Acá esto tengo que sacarlo. A ver, espérenme que sigo arreglando la teoría. No sé por qué no hice esto antes. Me relajé y salió mal. Listo. Bien. No, Ruiz solo. Acá. Bueno, le estuve tronchando varias teorías. Ahí está. Ahí está. Las cosas parecen simples de reproducir con hashes, pero todo se complica un poco si sucede que queremos usar keyword arguments con splat, lanzar excepciones cuando un argumento no es conocido. Entonces, fíjense que primero vamos a ver qué pasa con lo del argumento conocido. Con splat, una de las ventajas que tenemos, con argumentos conocidos, vamos a usar keyword arguments y fíjense que si yo acá le mando log hola y mando en vez de level, le mando level A 1, me dice de que no entiende el keyword argument level A. O sea, solamente entiende level. ¿Sí? Entonces es una validación de los argumentos. Ahora, ¿qué pasa con esta implementación? Esta implementación, si invoco con level A, con esto anda, pero con level A anda igual, no falla. Bueno, ahí empezamos a ver las principales diferencias, ¿no?, entre keyword arguments y esto. Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, para poder validar que los argumentos son los adecuados, y tenemos que ver qué argumentos recibimos. Entonces, bueno, acá es un chino, acá podemos ver todas las validaciones que estamos haciendo y viendo, tirando un raíz en un keyword, si justamente alguno de los argumentos no es el argumento que uno espera. O sea, si me están mandando más argumentos de lo que yo espero, que son level y time, o sea, voy consumiéndolos, y si me queda un argumento que no sea ese, bueno, chillo con una excepción. Bien. Esto es lo mismo que habíamos visto. Y acá me quedó. Ahí está. Bueno, esto es lo que estuvimos viendo, que funcionaba bien. Bueno, ahora, ¿de qué forma podemos manipular los splats de keyword arguments? Entonces, si queremos evitar las excepciones, es decir, ¿cómo evito? Porque acá es como que uno no se conforma con nada, ¿no? Entonces yo ahora quiero cargar, poder lograr que esto funcione. O sea, que yo cuando llamé con level A no falle y lo trapee, es decir, que pueda soportar. Lo mismo pasa con los splats, pero el splat de keyword arguments, es decir, poderte una suerte de splat de keyword arguments. Entonces, ahí es donde surge
el doble asterisco. Entonces esto nos permite agrupar el resto de los keyword arguments en un hash, como si fuera un splat pero de hashes. O sea, de keyword arguments, vamos a tener clave valor. Entonces, acá lo que vemos es que podemos usar dos asteriscos con keyword rest, y en este caso podemos ver cómo se trapea, o sea, el error no va a estar porque nos queda eso ahí encapsulado. Entonces, si tomamos esto, ponemos esto acá y hago una prueba como esto donde date no era un valor adecuado, no chilla más porque estamos trapeándolo con el keyword argument que es kwrest. ¿Se entiende? Bueno, acá lo que vamos a ver es el último ejemplo, que es una función que tiene absolutamente todas las posibilidades. Es como todos los virus que tiene el señor Burns. Entonces, lo que estamos viendo, vamos a analizarlo, es una función f que tiene un argumento formal a, 1b y 1c, seguido por un argumento m que está inicializado en 1 por defecto, otro n que está inicializado en 1 por defecto, que tiene un splat, que tiene tres argumentos más formales, que tiene un keyword argument, que tiene un splat de keyword argument y que además recibe un bloque. Entonces lo que queremos ver es cómo se imprimen todos estos valores cuando yo lo invoco de distintas formas. Entonces, bueno, acá estamos viendo es cómo toma los valores, en este caso que A toma la A, B toma la B, C toma la C, M y N se reemplazan el valor M de 1 por un 2 y el de 3 el N por un 3. Los keyword arguments que después vienen, en este caso, perdón, foobar y no sé qué más era, y bus, serían X y Z. Tengo un X, un Y y un Z, que acá como tenía un, ¿cómo se llama? Un splat, lo que va a hacer es que eso sea un colchón. Voy a tener un keyword argument que es K, que lo voy a reemplazar por 42, uno U, que es unknown, que es uno más, y por último un bloque. ¿Sí? Entonces, si lo probamos, lo que tenemos que ver es quién hace de colchón y se queda con las cosas que le sobran. Acá vemos que el splat toma foobar y bus porque X y Z los acomoda en los argumentos formales que están acá, en X, Y y Z. ¿Sí? Después lo que tenemos es el keyword argument K y la U que era unknown, ¿sí? Y el bloque que fue el que le enviamos. ¿Se entiende? O sea, este ejemplo obviamente que no es algo que se use mucho. Ya de hecho los keyword arguments se usan pero no con cosas tan rebuscadas. Lo interesante es que entiendan de que hay dos tipos de splats. El splat de argumentos convencionales y el splat de keyword arguments, y que se pueden mezclar todos adentro de una misma definición de método, siempre y cuando se respeten las convenciones, ¿no? Que bueno, keyword arguments, el splat de keyword arguments siempre es el último valor posible. Eh, pero bueno, no sé si se entendió el ejemplo. Claro, pero eso no es keyword rest, es el splat. Fíjate cómo está definido. Es rest, este. X y Z en la invocación van con X, con Y, con Z, porque el keyword argument es el que marca cuál es el final. Entonces toma los últimos tres. Entonces yo acá le agregaría fíjate que te sigue agregando cosas para dejarte los últimos tres
valores pegaditos y el resto te lo mete dentro de REST, ¿se entiende? Por eso es bastante intuitivo lo que termina siendo, pero bueno, lo que es un despelote es armar la implementación de esto, pero lo importante es que se entienda cuáles son los potenciales y cuál es la idea de los keyword arguments, ¿no? De poner argumentos que sean con una etiqueta y que se los pueda referenciar y que además se los pueda usar para definir valores por default. ¿Se entiende? Bueno, creo que esta es la última. Ah, no, operador. Sí, a ver. Bueno, la verdad me da una vergüenza terrible esto de no haberlo arreglado. Vamos a. Más que nada porque después me expongo. Ahora soy youtuber, entonces como subo las cosas a YouTube, me da vergüenza. Vamos a cortar acá que voy a arreglar la- voy a arreglar ¿cómo se llama? La presentación y la clase que viene seguimos a partir de acá de los operadores, porque la verdad que pensé que lo tenía un poco más prolijito. Pero bueno, dejemos con esto y la clase que viene seguimos con operadores. Ya estamos terminando con lo que sería Ruby en sí, vamos a empezar a meternos con lo que son gemas, bundler y empezar con Ruby. Pero esto de haber querido arreglar las teorías venía bien, ¿eh? Venía, siempre caía con la teoría bien preparada y esta vez me quedó toda desarmada, así que voy a ver si la armo y el martes que viene doy el ejemplo. Clase 6 para borrar de YouTube. Bueno, cortemos acá, chicos, si les parece. Si tienen dudas, obviamente me quedo un ratito más para responderlas. Si no, nos vemos el próximo martes. You are now muted.